Bien, vamos a comenzar a continuar la clase sobre la carta a Timoteo, la primera carta de Pablo a Timoteo. Vamos a recordar, ya que estamos en el capítulo 4, hacer un pequeño resumen de lo que consistieron los capítulos anteriores. Entonces, la carta comienza, el apóstol Pablo comienza en el capítulo 1, hablando sobre el cuidado que tenía que tener Timoteo. Timoteo, recordemos que había sido enviado a la iglesia de Éfeso, especie de vicario apostólico, enviado apostólico, que llevaba un mensaje del apóstol Pablo para ser leído allá también en la iglesia de Éfeso, y tenía también la misión de poner en orden cosas que estaban ocurriendo en esa iglesia. Bien, entonces capítulo 1 trata sobre el mandato que Pablo le da a Timoteo sobre el cuidado de la fe de la iglesia. La razón era que habían algunos personajes que Pablo llamará eh, falsos profetas, hipócritas, maestros que enseñan una doctrina diferente. Y el mandato fue a Timoteo explícito, un mandato explícito, totalmente explícito, donde le dice, eh, manda, es decir, casi prohíbe que no enseñen una doctrina diferente. O sea, el capítulo 1 trata del cuidado de la iglesia. El capítulo 2, el apóstol Pablo da algunas, podríamos decir, directrices sobre el orden del culto público de la iglesia. Lo que conllevaba a los varones y también lo que conllevaba a las mujeres. En el capítulo 3, a debido de esto, que estos personajes, falsos profetas, se estaban atribuyendo poderes sobre la misma congregación, el apóstol Pablo muestra en ese capítulo 3 las características que debe tener un verdadero obrero, en este caso, un líder eclesiástico como el obispo y el diácono, ¿ya? Estos dos tipos de obrero que menciona aquí Pablo debían cumplir ciertas características, eh, tanto de capacidades como personales y de testimonio frente a la iglesia y a los de afuera. Entonces, estas características, dice Pablo, son las que deben reinar en los que lideran la iglesia en el capítulo 3. Y esto, obviamente, contrastaba con la enseñanza y el estilo de vida que llevaban los falsos maestros. El capítulo 4, ahora Pablo enfrenta directamente, podríamos decir, a estos falsos maestros y describe, no sucintamente, pero algunas cosas importantes a las cuales Timoteo debía permanecer firme. Y el capítulo 5 y 6 habla sobre las obligaciones de estos oficiales, obispos, diáconos y líderes eclesiásticos de la iglesia. Entonces, la carta en sí tiene una doble dimensión. Habla de lo que ocurre dentro, es decir, la adoración, como debía ser la cúltica eh, de la iglesia de Éfeso, lo que estaba en el interior, la dirección, la adoración, etcétera, y también cómo esa iglesia debía reflejarse hacia afuera, o sea, las obras de la iglesia, cómo debía mostrarse la iglesia hacia afuera. Y ese es más o menos un resumen súper sucinto de lo que trata la carta eh, que Pablo envía a Timoteo. Entonces, adentrándonos ahora al capítulo que nos toca, en el capítulo 4, el tema principal ahí es sobre los falsos maestros, ¿ya? Podemos dividir este capítulo 4 en tres partes. Del 1 al 5, el apóstol Pablo habla de estos falsos maestros como una expresión propia de los últimos tiempos. El capítulo 4, del 6 al 11, hay ciertas directrices sobre la labor del ministro para con la iglesia. Y el verso 12 al 16, hay directrices ahora sobre la labor del ministro para consigo mismo frente a la iglesia. ¿Ves? Esas tres partes podemos ver en este capítulo 4 a grandes rasgos. Ahí tenemos un resumen de todo lo que trata el capítulo 4. Entonces,
vamos comenzando con la carta. Vamos a ir, como lo hicimos el año pasado, nos queda 4, 5 y 6. Vamos a ir, si hay algún problema textual lo vamos a tocar, si no, no. Si podemos acudir al texto original, si es necesario, lo vamos a hacer, por los ciertos énfasis que en el español muchas veces no se rescatan en las traducciones. Y vamos a tratar de traducir eso de una forma lo más simplificada posible para que la podamos entender. Entonces, el verso 1 del capítulo 4, aquí el apóstol Pablo no inicia un tema nuevo. El apóstol Pablo ya había dado instrucciones, tal como le mencionamos en el capítulo 1, ¿cierto? Cómo debía tratar Timoteo a estos falsos maestros, prohibiéndoles que no enseñen, y un montón de otras instrucciones. En el, en el capítulo ya 2, el comportamiento en el culto público. 3, el liderazgo de la iglesia. Y aquí, cuando termina el capítulo 3, hace una pausa para poner en perspectiva adecuada estas instrucciones. Ahora concluye señalando que este tipo de problemas deberían esperarse en una comunidad, porque el Espíritu Santo había ya profetizado claramente su ocurrencia. El texto del capítulo 1, la primera palabra que usted va a encontrar es esta palabra que aparece aquí, pero, ¿ya? Es la traducción del griego de ahí, pero. Esta palabra pero funciona como un adversativo, es decir, lo que intenta hacer esta palabra es conectar lo que antecedió con lo que va a comentar ahora. Entonces, ¿qué habíamos leído en el 3:16? Re- si usted lee su Reina Valera, dice el verso, dice, e indiscutiblemente, ahí el texto griego era kai homolou menes, homolou menes. Homólogo, a ver si lo tengo escrito más chico acá, aquí. No alcanzo a ver todavía. Homólogo menos. Esta palabra viene de homologeo, que significa confesar, decir igualmente. Homo es igual, decir de la misma manera. En realidad debería traducirse como confesar. Entonces, ahí, en mi opinión, Reina Valera no debiera ser indiscutiblemente una traducción muy lejana de lo que viene tratando, en realidad porque lo que viene después es una especie de confesión de la iglesia primitiva. Es un trozo que incluso en Reina Valera usted lo puede ver que está como una especie de poema, así, en pedacitos está hacia abajo. Entonces, deberá traducirse más correctamente el kai, que es literalmente y, también se puede traducir como ciertamente. Así que podríamos traducir ciertamente confesamos. ¿Ya? Después de haber dicho Pablo que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, en el verso 15, entonces dice que esta iglesia, Pablo junto con esta iglesia, ciertamente confesa lo siguiente. ¿Qué es la confesión? Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba. Es una de las confesiones principales de la iglesia antigua. Entonces, y este pero conecta con esto y con todo lo demás que antecede. Entonces, Pablo dice, escribe acá, pero, y ocupa una frase que por lo generalmente las iglesias, incluso en las predicaciones, se lanza hacia el futuro cuando dice los postreros tiempos. Siempre se piensa que los postreros tiempos corresponde al futuro o la época que estamos viviendo ahora, pues ya estamos en los últimos tiempos, dicen los hermanos. La verdad es que la iglesia primitiva, desde el comienzo, desde la venida misma de Jesús, ya la iglesia se vio inmersa en los últimos tiempos. Desde el momento de la experiencia de Pentecostés, la iglesia se vio a sí misma como estando en los últimos tiempos. Ahí usted puede ver Hechos 2:17 al 21, Hebreos 1. Entonces,
La iglesia está en los últimos tiempos. Y el apóstol Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos o en los últimos tiempos o en los tiempos finales, la gente piensa cuando lee esa frase que Pablo está escribiendo como un profeta hacia el futuro. No, Pablo está describiendo lo que está pasando en su tiempo en la iglesia de Éfeso, porque la iglesia se consideraba a sí mismo como viviendo ya los últimos tiempos. De hecho, usted lee la carta a Tesalonicenses, que es mucho más temprana y probablemente una de las primeras que escribió Pablo, y dice Pablo en el 4:17, y nosotros los que estemos vivos. O sea, Pablo pensaba que Cristo venía en su tiempo, porque la iglesia del siglo primero, la iglesia primitiva, se consideraba una iglesia que estaba ya en los últimos tiempos. Bien, esas son algunas aclaraciones para este texto. Y esta frase del Pablo de los últimos tiempos, de los tiempos postreros, hace eco de Jesús cuando Jesús hablaba de la venida del fin de los tiempos. Y dice el apóstol Pablo, el Espíritu dice claramente, ahí claramente es literalmente, inequívocamente o más probablemente en términos expresos, el Espíritu Santo dice, y aquí está implicando claramente una profecía. El Espíritu Santo ya ha profetizado esto, dice el texto, pero el Espíritu dice claramente, dice claramente. Ahora, él dice, que es la traducción de Legay, dice es un presente gnómico. ¿Qué quiere decir un presente gnómico? Que expresa, un presente gnómico expresa verdades atemporales, es decir, el Espíritu Santo lo profetizó ya en el pasado que esto iba a pasar, pero esta palabra sigue viva en este presente. O sea, por eso dice, el Espíritu Santo dice. O sea, algo que ya uno lo puede leer en el Antiguo Testamento, pero actualmente lo sigue diciendo, porque es un presente, podríamos decir, atemporal, algo que se dijo, pero sigue vivo hoy, ¿ya? Para que se entienda. No sé, el Espíritu dice. Esto muestra, esta palabra dice, muestra la fuerza permanente de la profecía, o sea, la que se escribió hace tantos años atrás. Pablo Pablo nos comenta que sigue vigente, por eso dice, el Espíritu dice, ¿ya? El punto de Pablo es que a pesar del tremendo y significativo papel que la iglesia juega y la verdad de la iglesia, el error puede y ha surgido. Desde aquellos tiempos, la iglesia primitiva ya tenía errores, ya había herejías, lo mismo que podemos ver hoy. Calvino nos comentaba, ¿cierto? En su comentario a esta carta, dice que Pablo indicaba a los profetas o maestros, les llamaba a estos falsos profetas, profetas o maestros. Ellos, dice Calvino, que se jactaban un poco del espíritu y bajo este título se introducían dentro del pueblo ganándose su simpatía. Además, Pablo explica lo que quiso decir añadiendo la frase doctrinas de demonios, lo cual es como si dijera escuchando a los falsos profetas y a sus doctrinas diabólicas. Esto que comenta Calvino está cerca del texto, pero le falta, en mi opinión, aún más cercanía con lo que Pablo está tratando. Y ahí lo vamos a ver cuando hablemos de las doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con las doctrinas de demonios? Entonces, dice el apóstol Pablo, pero el Espíritu dice claramente, o sea, sin lugar a dudas, que en los postreros tiempos, o sea, ahora, en la hora de Pablo, ya estaba pasando, algunos apostatarán de la fe. La palabra apostatar o apostatarán se refiere a una rebelión activa contra Dios. Los efesios no estaban siendo engañados solamente para caer en la herejía, sino que se estaban rebelando activamente de la fe. O sea, implica, cuando Pablo pone ahí rebelándose o apostatando de la fe, está hablando de que estas personas se estaban revelando de lo que la iglesia creía y confesaba. ¿Ya? Sí. Esto es lo que estaban haciendo estos que el apóstol Pablo llama apóstatas. Dice, apostatarán de la fe, escuchando, la palabra escuchando ahí
tiene el énfasis de estar dedicado, tener la mente hacia, ¿ya? El estar como dispuesto, adherido a algo. Eso significa esa palabra escuchando. No solamente que pone oído, sino que ellos se habían adherido, estaban poniendo atención, su mente, dedicándose a esta enseñanza, ¿ya? Y dice Pablo, escuchando, dedicándose a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto describe la fuerza de la herejía, de la herejía sobre el pueblo. Po- y podríamos decir que ellos eran una especie de adictos a este tipo de enseñanzas demoníacas o a estos demonios y sus enseñanzas. Ahora, esta interpretación parece como muy espiritualista, pero en realidad hace razón con el texto, ¿ya? Aquí tratamos de precisar lo que el texto dice. Me gustó mucho una frase que encontré del comentarista Ellicott, eh, del siglo pasado, dice, una persona nunca está aislada, sino está influenciada o por el Espíritu Santo o inmediatamente cae bajo los poderes del espíritu engañoso. Una muy buena frase de Ellicott. Entonces, veamos, ¿quiénes eran estos espíritus engañosos? Porque algunos podrían decir, algunas interpretaciones que leí de algunos comentaristas hablaban de doctrinas erróneas o personas que llevaban doctrinas. Cuando Pablo decía estas enseñanzas de demonios o eh, espíritus engañadores, hacía referencia a las personas, a estos falsos profetas que estaban engañando. Pero ¿quiénes eran estos espíritus engañosos? Si bien el plural podría estarse refiriendo a los oponentes de Pablo, es más probable, y especialmente si la siguiente frase va a ser traducida como enseñanzas de demonios o doctrina de demonios, como se debe traducir, también se refiere a estos mismos seres. Es decir, Pablo está hablando de espíritus malignos que con Satanás mismo están atacando a la iglesia de Éfeso y a los cuales la iglesia de Éfeso se está dedicando porque está poniendo atención, ¿ya? Ellos están dedicados, están escuchando, están poniendo un fuerte apego, están incluso cambiando su estilo de vida, porque consideran esta enseñanza importante, están aplicando la mente, prestando atención, considerando, ¿ya? Es como decir se han enamorado de esta doctrina. Seguramente era una doctrina bastante agradable. Pero según Juan 4:6, el espíritu de error es el espíritu del anticristo. Y nos dice también Pablo en una carta más antigua, 2 Tesalonicenses capítulo 2, en el 10 al 11, que dice, si se niegan a amar la verdad, o sea, lo que la iglesia confiesa y proclama como columna y baluarte de la verdad, dice, Dios enviará un espíritu de engaño para que crean lo que es falso. Son sentencias bastante fuertes, pero ¿qué quiero demostrar con esto? Es que cuando Pablo menciona escuchando, dedicándose, poniendo atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, estamos frente a algo, a maestros que están siendo, en la fraseología de Pablo, están siendo como instrumentos para llevar al pueblo al engaño. ¿Sí? Ahora, cuando una persona es engañada, nunca es engañada con algo feo. Seguramente esta doctrina era muy agradable al paladar, eh, digamos, al paladar de nuestra inteligencia, de nuestros sentimientos. Era un evangelio bastante, quizás bastante agradable, ¿ya? Lo más probable. Literalmente, el apóstol Pablo nos dice que estas enseñanzas vienen de los demás. Recordemos que Jesús en el Evangelio de Juan, en el 8:44, le llama a Satanás mentiroso y padre de mentira, ¿ya? Entonces, donde está la mentira, donde está la herejía, donde está el error, normalmente la cosmovisión de la escritura
del Nuevo Testamento por lo menos, siempre hay influencias malignas que están detrás para inducir al error. De ahí la importancia también de estudiar bien los textos a profundidad. Entonces, en la raíz de la herejía que había en Éfeso se encuentra Satanás y sus demonios, que conducen a la gente descarriada enseñándole doctrinas erradas. Entonces, en realidad, Pablo está, estos mismos conceptos uno los puede leer en la carta a los Efesios. Ahí aparece una fraseología bastante clara sobre lo que acontece sobre el error. Entonces, la batalla que tiene Timoteo, sobre la que debe luchar, es una batalla donde el enemigo en realidad sí son sus adversarios físicos, aquellos falsos maestros, pero en realidad, o sea, más allá, hay alguien que está atrás maquinando todo. Por eso Pablo dice ahí en la carta a los Efesios, cuando se escribe esta carta, dice, porque no estamos contendiendo contra sangre y carne, sino contra principados, contra los poderes, contra los gobernantes mundiales de esta oscuridad presente, contra las huestes espirituales de maldad en la región celeste. O sea, lo que nos cuenta esta carta es que hay un mundo espiritual que eh, está ejerciendo una fuerza eh, en contra de la iglesia y de su verdad o de su confesión de fe o de su enseñanza. Dice, Pablo, al utilizar estas terminologías, lo más probable es que esté acudiendo a estas terminologías que están en Efesios. Está hablando de que en realidad tras estos falsos maestros hay un ingrediente que es el origen de todo esto, que es Satanás y sus demonios. ¿Ya? Entonces, verso 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que no, y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. En el verso 2, habiendo ya acusado a los cristianos apóstatas de ser devotos de los demonios, ellos están interesados están adheridos a estas enseñanzas, Pablo continúa una siguiente descripción del estado lamentable. Aquellos que han caído en seguiristas e herejías, Pablo eh, les dice que ellos han sido conducidos a la apostasía por hipócritas. Dice, por la hipocresía de mentirosos. Han sido conducidos por la apostasía de hipócritas mentirosos cuyas propias conciencias han sido cauterizadas, marcadas, y ya no tienen sensibilidad. Eh, de ahí vamos a examinar esta palabra hipócrita. ¿Ya? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo a cauterizar la conciencia. Ellos saben, cuando una persona es hipócrita, debemos decir que ellos saben lo que son. El hipócrita sabe lo que son y hace. Entonces, estos falsos profetas sabían lo que eran, hacían y estaban haciendo mal. Y sin embargo, lo hacían y lo aprobaban. Por eso Pablo les llama mentirosos hipócritas. Tienen estos mentirosos e hipócritas que saben lo que están haciendo y que lo están haciendo mal, que son mentirosos, tienen cauterizada la conciencia. Cauterizada es la traducción no figurativa, es marcar con un hierro candente. Eso es cauterizar, marcar con un hierro candente. Hace referencia a la antigua práctica de marcar a los delincuentes, esclavos, fugitivos y desobedientes. Esta interpretación sugiere que los oponentes de Pablo tienen sus conciencias marcadas por Satanás como su propiedad. Siempre se habla de cauterizar eh, la conciencia como una conciencia insensible, pero en realidad el concepto, si bien abarca la insensibilidad ya a la doctrina correcta, habla también de una posesión, porque el marcar algo significaba poseer algo. El dueño marcaba. En este caso,
las conciencias de aquellos, podríamos decir que están siendo marcadas por Satanás como su propiedad. Ahora, ¿por qué es importante mantener este tema de la propiedad? Ellos ahora, dice Pablo, sus conciencias son del maligno, ¿eh? Son del maligno. Porque ellos, el verbo ahí o el participio está pasivo, es decir, ellos recibieron la marca. Ellos dice, dice el texto, tienen cauterizada la conciencia, ellos recibieron esta cauterización. ¿Ya? Ahora, esto cuadra correctamente con lo que Pablo ya ha mencionado, le ha llamado mentirosos hipócritas, para enfatizar que, aunque dicen ser de Dios, tienen el sello de Satanás sobre ellos. O sea, es decir, son sus agentes. Esta interpretación no está en desacuerdo con la descripción de los oponentes como hipócritas. Hipocresía, se recuerda, es pretender ser lo que no es. ¿Qué es la conciencia? Es la facultad interna del juicio moral. Entonces aquí hay un problema, eh, dice Pablo, de juicios morales. Aquí vamos entrando, calando un poquito más uno. No solamente que ellos estaban predicando una doctrina errada, sino que habría un problema moral de juicios morales en eso que estaban predicando también. ¿Ya? Había un problema de juicio moral. Entonces, sus conciencias ya no eran de Dios, o estaban siendo guiadas por el Evangelio, por las normas, directrices del Evangelio, sino que ahora le estaban perteneciendo a Satanás y tenían un problema de juicio moral. Veamos cuál es el problema de juicio moral. Dice el apóstol Pablo, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. La herejía de Éfeso tuvo que ver con la ley, con los mitos y la genealogía. Ahora, este versículo da la clara indicación del contenido de la herejía. El deseo de los oponentes de obligar a todos a obedecer la ley incluía una especie de ascetismo, específicamente restricciones dietéticas y prohibición del matrimonio, y por ende, la consecuencia obvia, la procreación. Pero esta falsa espiritualidad de aquellos oponentes es claramente fingida, ¿ya? Es claramente fingida. Y estaban contradiciendo abiertamente lo que la Escritura enseña en el Antiguo Testamento y lo que Pablo también había proclamado en las iglesias. Pablo tenía una visión mucho más alta del matrimonio que sus oponentes. Alentó a las mujeres a tener hijos, 1 Timoteo 2:15, y a las viudas más jóvenes a volverse a casar. 1 Timoteo 5, 11 al 15, 1 Corintios 7, 8 al 9, 25, 40. Había una obvia contradicción en el comportamiento de los oponentes. Ellos evitaban el matrimonio y el tener hijos. Estaban en contra abiertamente de el propósito del hombre y de la mujer. Recordemos que en Génesis el propósito del hombre y la mujer fue que fructificasen, que tuviesen descendencia, hijos. ¿Ya? Entonces, eh, la afirmación de Pablo de que porque entre ellos están los que se abren pasos en los hogares y capturan mujeres débiles, agobiadas por los pecados y se dejaban de llevar por diversos impulsos, 2 Timoteo 3:6, implica lo que yo ya les había comentado, que estos personajes tenían problemas de conciencia de juicios morales. Esto implica que estos falsos maestros eh, eran sexualmente promiscuos. Por lo tanto, Pablo los ha llamado correctamente mentirosos e hipócritas. Si bien ellos proclamaban un ascetismo referente a las comidas, referente al matrimonio, obviamente a la sexualidad, porque la sexualidad en el pensamiento judío puede darse en el matrimonio o debiera darse dentro de eso. O sea, al prohibir el matrimonio, estaban predicando una especie de ascetismo donde no hubiese proliferación de la vida sexual, ni tampoco procreación de hijos y una dieta alimentaria.
Estas dos cosas para Pablo son un error. Primero, porque Dios instituye que el hombre y la mujer deben procrear juntos. Y en segundo lugar, porque estos personajes, a pesar de estar proclamando un ascetismo que parece muy espiritual, estaban, a pesar de que parece un ascetismo muy espiritual, estaban eh, no cumpliendo lo que ellos mismos predicaban, eran como el padre Gatica, predicaban y no practicaban. Entonces, ellos sí visitaban las casas de las viudas y se las llevaban cautivas estas mujeres, dice Pablo. Entonces, aquí tenemos que Pablo, con razón y no sin razón, los llama mentirosos hipócritas, ¿no? Porque estaban enseñando algo, diciéndole a los demás que cumplieran algo, pero ellos no lo cumplían. Las restricciones de ética eran un problema común en la iglesia primitiva. Esto es, el problema de las comidas permitidas y de las comidas no permitidas estaba en boga en el primer siglo. Eran como las discusiones teológicas del primer siglo. Y aunque Jesús declaró limpios todos los alimentos, Marcos 7:19, las restricciones persistieron. Pablo gasta los siguientes dos versos y medio explicando por qué las leyes alimentarias están equivocadas, o por lo menos lo que estaban proclamando estos personajes estaban equivocados. Vamos. El primer argumento es, que tú te lo puedes encontrar en el verso, en el verso 3, 4 y 5. Ahí están los argumentos de Pablo porque lo que ellos están proclamando, esta especie de abstinencia de ciertos alimentos, está equivocado. El primer argumento de Pablo es que Dios creó los alimentos. Dice, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. El primer argumento para decir, Pablo, esto es un error, es que Dios creó el alimento. Y puesto que todo lo que Dios creó, todo lo que Dios creó es bueno, entonces todos los alimentos también son buenos. Por eso en Romanos 14:14, la carta que estudiamos hace un tiempo atrás, dice, sé y estoy persuadido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí. El segundo argumento, la bendición litúrgica. Esta bendición sobre los alimentos, la oración, como dice, por la oración a santificado. Esta bendición litúrgica debe considerar lo siguiente. Primero, Dios, en primer lugar, Dios ha creado el alimento bueno. No se vuelve bueno en en respuesta a nada de lo que se haga. Dios lo creó bueno. Segundo, número dos, el concepto de palabra de Dios se refiere al uso del Antiguo Testamento en las oraciones a la hora de comer. La palabra de Dios en realidad apunta a la declaración de Dios de que la creación es buena. Y esta creación incluye los alimentos. O sea, Dios ya ha dicho. Si Dios lo ha dicho, no hay nada que hacer. Número tres. Sugiere Pablo entonces que las oraciones tienen poderes mágicos para hacer la comida buena, siendo que Dios ya la declaró así. Es una buena pregunta, porque dice Pablo, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. O sea, la oración santifica la comida. Pero es que hay que leer con detención. La palabra de Dios ya declaró bueno el alimento. Es comible. Por eso está santificado. Comible para el ser humano. ¿Cuál es la función de la oración? La función de la oración es una acción de gracias. Confirma el individuo que da gracias por los alimentos la previa palabra de Dios que de que todos los alimentos son buenos. Entonces, cada alimento que uno consume debe ser recibida con acción de gracias, porque gracias a Dios podemos comer. Gracias a Dios tenemos el alimento para subsistir. Por eso se da gracias a Dios. Por eso dice el verso 4. Todo lo que creó Dios es bueno, nada es de desecharse. Si se toma con acción de gracia, es decir, esa es la condición, dar gracias a Dios. O sea, el alimento es bueno, pero la oración cumple el reconocimiento de mi persona, el reconocimiento de que primero Dios es el proveedor y segundo que lo que Él provee es bueno. Sigamos. Entonces Pablo le dice,
Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe, buena conducta que has seguido. Esta razón. Vamos. Pablo le dice en el verso 6, si estas cosas expones o enseñas, es decir, lo que Pablo le antecedió diciendo, todo lo que Pablo habló antes, serás un buen, ahí ocupa la palabra diácono, siervo o ministro de Jesucristo, un buen servidor, si enseñas lo que Pablo enseña. Aquí es un punto importante rescatar que todo buen servidor en la casa de Dios, todo aquel buen predicador en la iglesia, todo aquel que se dedica al servicio de la palabra, va a tener una predicación, será un buen predicador, podríamos decir, o tendrá una buena predicación si expone o enseña lo que la escritura enseña. ¿Nota la importancia de estas frases? Dice, si esto enseñas, ¿qué enseña? ¿Testimonio? ¿Qué va a enseñar usted? La escritura. Lo que Pablo ha dicho anteriormente, le dice a Timoteo, lo que yo ya te he dicho, si esto lo enseñas, serás un buen siervo, un buen ministro de Jesucristo. ¿Usted quiere ser un buen ministro? Enseñe la escritura. Nada contrario a la escritura. Usted enseñe la escritura. Eso lo va a hacer un buen ministro de Jesucristo. Eh, Porque lo importante no es la popularidad ni lo que hoy en día hoy en día se trata de manejar la escritura para que sea lo más popular posible y que a la persona la haga la más popular posible. Pablo dice, no, lo importante del buen ministro es exponer bien las enseñanzas de la escritura, ¿ya? O lo que yo he enseñado, dice Pablo a Timoteo. ¿Ya? Porque si esto es ser un buen ministro de Jesucristo, nutrido, ahí nutrido es una palabra, un presente pasivo, un presente progresivo, es decir, que está recibiendo constantemente, está siendo alimentado constantemente, educado constantemente con la palabra de la fe. Entonces, nutrido, ahí es un nutrir constante, es un estar recibiendo constante. ¿Y cómo uno recibe constante? Participando del estudio bíblico, participando de las predicaciones y estudiando las escrituras, orando y estudiando. Eso. Dice, y de la buena doctrina, es decir, la doctrina que le enseñaba el apóstol Pablo a Timoteo, que ha seguido, la palabra seguido ahí es en realidad un seguir de cerca, es estar siguiendo, pero muy de cerca lo que otro está haciendo o lo que otro está diciendo. Por eso dice Pablo, le dice, esta doctrina que ha seguido, pero un seguir de cerca. Y este seguir implica el copiar, es decir, el aprender y hacer. Lo, lo, Esto es seguir en el concepto que ocupa Pablo aquí, es aprender de cerca, con mucha atención y hacer esto mismo. ¿Ya? Y aquí vienen algunos imperativos importantes. Desecha, verso 7. Desecha, dice, es un imperativo, un mandato. La interpretación del evangelio de los oponentes. ¿Cómo le llama esta interpretación de los oponentes a los falsos profetas de la iglesia de Éfeso? Le llama lo que ellos enseñan, le llama Pablo sarcásticamente o una forma despectiva, le llama fábulas profanas y de viejas o de mujeres viejas. Así le llama. Pero no es que esté una forma peyorativa de la mujer, sino que está hablando de cosas, está usando un concepto que describe un poco estas mujeres que andaban de casa en casa chisporroteando cosas que no deben. Entonces, Pablo le llama a la enseñanza de estos personajes fábulas, o sea, cosas, cuentos falsos, profanos, que se oponen a Dios, cosas tontas, los clausis tontas. Pablo dice, en vez de esto, ejercítate como un atleta constantemente en la piedad. La piedad es la traducción del griego eusebia, que es en realidad la doctrina práctica. Es decir, ejercítate. Es aprender y hacer. Eso es, aprender y hacer. Dice el verso 8.
Y con esto a algunos les gusta no ir al gimnasio, ¿eh? El verso 8, pero no es eso. La traducción de Reina Valera ahí está un poco complicada, porque la forma en que traduce es un poco controversial, porque dice, porque el ejercicio corporal para pocos provechos, es decir, como que prácticamente a uno le está diciendo, no vayas al gimnasio, no hagas ejercicio. No, la traducción es un poco diferente, debemos traducir. Yo traducí aquí, el ejercicio corporal aprovecha por un tiempo, se aprovecha por un tiempo. ¿A qué se refiere Pablo con este poco o con un tiempo? Porque aprovecha mientras estamos en la carne, para estas cosas temporales, es decir, para tener buena salud, para tener un buen desarrollo en nuestros trabajos, etcétera, liberar del estrés, un montón de cosas que nos ayuda el ejercicio, ¿ya? Pues ese Pablo aprovecha por un tiempo, para esta vida temporal, para estas cosas, para este tiempo aprovecha. Pero la piedad, dice Pablo, para todo aprovecha. Es decir, para este tiempo, para la vida presente, al igual que el ejercicio físico, pero además y aún mucho más importante, para la vida venidera, ¿ya? Entonces, el ejercicio es importante, pero aún más ejercitar la piedad es más importante. Esto es verdad lo que te digo, esto es fidedigno, ¿ah? Esto es verdad. Y es digno de que tú lo recibas, o que todos lo reciban. Por esto yo trabajo, por esto sufrimos, hermanos, porque esperamos en el Dios vivo Salvador. Y después en el verso 11, aquí vienen casi unas repeticiones de las mismas ideas. Esto manda otra vez. La frase ahí mandar, la traducción de mandar, es un término de autoridad que conlleva connotaciones de orden militar o judicial. Es decir, es un enseñar con autoridad, ¿ya? Timoteo debe continuar mandando a los oponentes que no enseñen una doctrina diferente y enseñando la verdadera doctrina. Que nadie, verso 12, que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie tenga en poco, o se puede traducir como desprecie, trate con desprecio, incluso tienen la idea de denotar disgusto e incluso odio, que nadie eh, te muestre sus disgustos porque tú eres joven, a causa de tu juventud. Pero, y aquí es un pero, sé un ejemplo para ellos. Y era la palabra, la conducta, el amor, la fe, la pureza. Timoteo no debía permitirse ser despreciado, mientras que al mismo tiempo, para lograr esto, debía actuar con un buen ejemplo. Ambas son las dos caras de la moneda. No permitirse ningunear, como vemos la palabra hoy en día, por los demás, a causa de ser joven, pero él debía contrarrestar esto con su ejemplo. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo? Y saquemos de aquí una duda. ¿A qué se refiere Pablo con el concepto juventud? Y yo escuché que algunos decían que Timoteo tenía 17, 18 años. Grosso error. Eh, el concepto juventud, la traducción juventud, se refiere a una persona joven, naturalmente, pero ¿qué es una persona joven en el siglo primero? Y aquí tenemos que buscar la historia qué significaba una persona joven. Por ejemplo, Aulo Gelio dice que los soldados son jóvenes hasta 46. O sea, todavía soy joven. Increíblemente. Según Aulo Gelio. Dios le bendiga al hermano Aulo Gelio. Eh, sí, él decía esto. Josefo llama a Agripa joven cuando tenía casi 40 años. Ireneo, en su famoso Adversus Aeres, dice, conserva un fragmento de las reliquias de los ancianos, es decir, de los predicadores anteriores o líderes anteriores, que afirmaba y decía lo siguiente, pero que la edad de 30 años es la plenitud de la capacidad de un joven y que llega hasta el año 40. Entonces Timoteo podría haber tenido entre 20, 30 o 40 años, incluso hasta 46 años. Esa es la edad que podía considerarse joven aún. Hasta los 40 años. En el pueblo judío creo que se consideraba hasta los 40 años una persona joven todavía. De los 40 años adelante ya pasaba a entrar al grupo de los nobles. Pablo enumera 5 áreas específicas en las que Timoteo debe ser un ejemplo.
palabra, conducta, amor, fe y pureza. Las primeras dos tienen impacto en su ministerio público. Las tres últimas tratan más de su vida personal. Entonces, ¿cómo describimos estas cinco características? Palabra, conducta, amor, fe y pureza. El amor y la fe y la pureza son las cualidades internas que deben motivar la manifestación externa de la palabra, el habla y nuestra conducta. Es una buena forma de interpretar lo que Pablo le enseña a Timoteo. El amor y la fe y la pureza son cualidades internas que deben motivar la manifestación externa de nuestra palabra, nuestro habla y nuestra conducta. Entonces, logos es habla, habla, habla. ¿Por qué es importante el habla? Porque los falsos maestros estaban usando mal su hablar, porque estaban llevando un discurso equivocado. Conducta, porque los falsos maestros estaban llevando una conducta totalmente reprensible, amor. Los falsos maestros nos informa esta carta que estaban siendo llevados por la codicia, fe. Es importante porque la fe de los falsos maestros no estaba siendo sincera, era hipócrita, fingida. Pureza, porque la vida de estos falsos maestros, aunque predicaban algo, estaban haciendo todo lo contrario, ¿no? Lo que conversamos hace unos minutos atrás. Hasta que yo venga, le dice Pablo, dedícate, pon de tu mente constantemente, adhiérete, pon, sostén la mente en esto, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. Está un imperativo ahí, es decir, dedícate, no es una sugerencia, es un mandamiento. Todo buen líder, todo buen predicador debe sostener su mente, dedicarse a la lectura, la exhortación y la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Entonces, el imperativo le dice a Timoteo que el enfoque de su atención mientras ministra la iglesia de Éfeso debe ser ¿qué? Yo, debe ser el buen escenario, debe ser las buenas luces, no, la buena popularidad, no. Debe ser la escritura bien expuesta. Por eso le dice, dedícate, pon tu vida, tu mente, tu esfuerzo en sostenerte, adherirte, dedicarte a la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y en cada una de estas palabras aparece un artículo definido que esté antes de cada una de estas palabras. Muestra que cada una de estas palabras es importante en las reuniones de adoración y también en la vida personal. Timoteo debe sumergirse en el texto bíblico, animar a las personas a seguir el texto y enseñar sus doctrinas. Muchos han interpretado como que esta frase está hablando el culto, cuán importante era en el culto la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pero por lo personal de la carta, creemos también que eh, el trasfondo es que Timoteo también en su vida devocional personal debe sumergirse en el texto bíblico, la lectura, en exhortar a otros y enseñar las doctrinas. ¿Mm? Entonces, el énfasis en las escrituras contrasta con la charla vacía y los mitos tontos de los falsos maestros. Practica continuamente estas cosas, otra vez le dice, sumérgete, no es la traducción correcta, pero la idea de eso es como sumergirse, es como imbuirse en estas cosas para que el progreso de la vida de Timoteo sea visible a todo, a pesar de ser joven. ¿Bien? Obsérvate a ti mismo. Otro consejo en el verso 15 y 16. Ponte atención a ti mismo, a tu enseñanza. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvará a ti mismo y a quienes te escuchan. Es decir, pon atención a lo que enseñas y pon atención a lo que haces. Por eso es pon atención a ti mismo. Es decir, pon atención a lo que tú estás diciendo, haciendo y pon atención a lo que estás enseñando. ¿Ya? Ojo con eso, dice Pablo. ¿Ya? Practícalo continuamente. ¿Ya? Pone atención. Esto es lo que trata el verso 15 y 16.